Al pararme en este lugar lo hago en el nombre del bendito Hijo de Dios, quien por su gracia y misericordia nos ha comisionado para predicar las buenas noticias de salvación. Porque la primera de Juan nos dice de esta manera, que para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando hablamos de las obras del diablo, debemos remontarnos al principio de la humanidad. En su principio, nuestros padres, Adán y Eva, fueron creados santos y sin pecado. Fueron creados a imagen de Dios, teniendo bajo su bendita provisión todo lo necesario para que ellos pudiesen vivir tranquilos y seguros en aquel Edén, huerto de Dios. Tenían un matrimonio ejemplar, tenían una naturaleza a su alrededor tan perfecta, hasta que, siendo engañados por la serpiente, quebrantaron el pacto de obras, el pacto que Dios había hecho con el hombre, que el día en que ellos comieran del fruto, ciertamente morirían. Cuando hablamos de las obras del diablo, hablamos de aquel engaño que el enemigo hizo al hombre para que perdiera su comunión con Dios, para que perdiera su seguridad y su bienestar que tenía tan plenamente al lado de su amado Señor. Cuando hablamos de las obras del diablo, hablamos de lo que él sigue hasta el día de hoy haciendo, por medio de la televisión, el internet, por medio de tantas cosas. Una y otra está haciendo las obras del diablo, porque lo que quiere provocar es engañar al ser humano, es hacerle creer que al vivir en esta miseria llamada mundo, que al vivir en esta miseria de estar alejados de la mano de Dios, es algo beneficioso y bueno para nuestras vidas. Pero podemos ver que por el contrario, a ser beneficioso, es algo tan dañino para nuestro corazón, es algo tan dañino para nuestro diario vivir. Con tan solo ver las noticias, con tan solo contemplar lo que está pasando a nuestro alrededor, podemos ver cómo la maldad y el pecado se van incrementando cada vez más. Vamos viendo cómo la delincuencia va avanzando a pasos agigantados. Vamos viendo cómo la maldad de los hombres y de las mujeres cada vez más está echando a perder este mundo, la corrupción, la avaricia y un sinnúmero de pecados que por engaño del diablo muchos han sido cautivos. Pero hay una esperanza, y esa esperanza es la que pude decirle al principio, la que las Escrituras declaran por la primera de Juan, que el Hijo de Dios vino a deshacer las obras del diablo, vino a desarticular todo su engaño, vino a mostrarnos que vivir en el engaño del diablo y lejos de Dios es muerte para nuestras vidas, es estar envueltos en una vida vacía y sin sentido, en una vida sin rumbo. Pero déjeme decirle que si usted y yo hemos sido creados con un propósito, y ese propósito es glorificar a Dios. Amén. Y gozar de Él para siempre. Por eso vemos que nuestra alma insaciable solamente puede ser saciada reconociendo que Dios es lo más importante para nosotros y viviendo
para que Él sea glorificado y enaltecido. Y así estaremos felices por siempre si seguimos este propósito de nuestra existencia. Pero el engaño de Satanás es que, siguiendo los propios deseos de nuestro corazón, vamos a ser felices. Tenemos un corazón que es insaciable. Podemos esperar un trabajo en esta tierra, un trabajo en el cual podamos lograr una estabilidad. Pero luego, cuando lo alcanzamos, queremos tener otro más grande que ese. Tenemos un sueldo y cada vez queremos un sueldo más grande para nuestro bolsillo y para gastar en las cosas de este mundo. Tenemos una hermosa casa, pero no conformándonos con ella, queremos una más grande, y si es posible comprar otra, lo haríamos. Así, en un sinnúmero de cosas, vemos cómo el hombre llega al final de sus días sin saciarse y sin encontrarle sentido a su vida. ¿Por qué vemos tanta persona en la drogadicción? ¿Por qué vemos tantas personas envueltas en el alcoholismo? ¿Por qué vemos tantas personas envueltas en el asesinato y en el robo y en el sinnúmero de pecados que están a nuestro alrededor? Vemos esas cosas porque esa alma insaciable busca ser saciada. Pero así como la persona que está sufriendo el alcoholismo necesita de una botella tras de otra, así como la persona que está siendo envuelta por la drogadicción necesita uno y otro para ser saciado, sin encontrar descanso, es hacer las obras del diablo. Y el único que puede llenar su alma es Cristo. Pues el que cree en Cristo, el que tiene sed, dijo Jesús, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Pues el Hijo de Dios vino a deshacer las obras del enemigo para que podamos contemplar con claridad que estamos viviendo en un engaño del diablo. Cuando contemplamos de que esto es un engaño, miramos y contemplamos a Jesús y vemos que Él es una fuente insaciable, la cual llena nuestro corazón. Y no solo eso, sino que nos transforma en una fuente inagotable que salta para vida eterna. Es por eso, querido oyente, que he venido a anunciar este evangelio de gracia, porque damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Pues no podemos dejar de decir lo que Cristo ha hecho en nuestros corazones. Y eso es lo que llena nuestro alma y vida. Pues el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. Él no solo vino a poner en evidencia y a exponer el engaño del enemigo, sino que Él también, en segundo lugar, vino a vencerlo. Y se preguntará usted cómo lo ha vencido. ¿Cómo ha vencido este engaño de Satanás? ¿Cómo ha vencido estas obras del enemigo? Cuando contemplamos el nacimiento y la vida y la obra de Cristo Jesús en el Calvario, contemplamos de que Él en la cruz expuso públicamente a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellas en la cruz. Cristo Jesús ha triunfado en la cruz y ha demostrado nuestra urgente necesidad que tenemos acerca de Él. Pues necesitamos de su obra de gracia, necesitamos de este favor inmerecido e inmérito. Pero dirá usted, ¿y con qué propósito vino Jesús? ¿Cuál fue el propósito de su venida? Aquel propósito fue de vivir una vida completamente justa,
sin pecar ni una sola vez. Y así como Adán fue nuestro representante por el cual el pecado vino a toda esta humanidad, así también Cristo es el representante de todos aquellos que pongan su fe y su esperanza en Él. Pues aquel Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte, jamás pecó, porque tal sumo sacerdote nos convenía, sin pecado, justo, apartado de los pecadores. Y aquel Cristo Jesús, para que se cumpliese lo dicho por las Escrituras, fue vendido por unas cuantas piezas de plata, y así fue acusado falsamente, siendo llevado por los escribas y fariseos ante Poncio Pilato, aquel gobernador romano que le condenó a la muerte en cruz, sin antes decir: yo no hallo maldad en él. Es así como Cristo Jesús fue azotado y fue molido. Fue así como Cristo Jesús, sobre su cabeza le fue puesta una corona de espinas, clavos traspasaron sus manos y sus pies, y una lanza traspasó su costado. Mientras estaba en la cruz, gente se burlaba de él y le decía: bájate de esa cruz, ahí te vamos a creer. Pero él enmudeció y no abrió su boca. Cuando le escupían, él no reprendía ni decía ninguna cosa. Cuando se burlaban de él, solamente exclamaba: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquel Cristo Jesús, en el punto máximo del castigo y de la ira de Dios, recibió el castigo más grande, y ese fue ser abandonado por el Padre Celestial. Es ser abandonado por su propio Padre en la cruz. Se preguntará usted: ¿y por qué la abandonó? Porque si hay algo que merece nuestro pecado, es que Dios nos abandone. Y hemos visto cuántas personas, cuando viene un terremoto, cuando viene una dificultad, cuando viene una gran afrenta a su vida, exclama y dice: Cristo, ayúdame. Padre mío, ayúdame. Dios mío, ayúdame. Exclaman las personas en sus dificultades. Y es ahí cuando el Señor, con su providencia común, de una y otra manera ayuda a las personas tanto justas como injustas, tanto las personas que se acuerdan de Él como las que no se acuerdan. Pero déjeme decirle que en el juicio final, Él no escuchará los clamores, Él no escuchará a aquellos que en su terrible dolor y tortura digan: Dios mío, ayúdame. Pues así como Cristo fue abandonado en la cruz por su Padre, así todos aquellos que se olvidan de Dios y desprecian su evangelio serán abandonados en el infierno. Pero la pregunta es: ¿por qué Cristo sufrió el abandono del Padre? ¿Por qué Cristo sufrió tal condenación? Y es por lo que le dije al principio: Él vino a deshacer las obras del diablo. Y en la cruz del Calvario, el Padre cargó los pecados de aquellos que pongan su fe y su esperanza en la Biblia. Cargó los pecados de todos aquellos que creen a estas buenas noticias, y deshizo las obras del diablo, dándonos una esperanza de vida eterna. Quizás podrá ver que a uno de los cristianos podrán despedirlo en un cajón, pero él tiene una bendita y gloriosa esperanza, y esa esperanza viva es en el autor y consumador de la fe. Pues Cristo no solo murió por nuestros pecados, no solo murió por aquellos que ponen su fe y su esperanza en Él,
sino que Él también al tercer día resucitó. Y todos aquellos que pongan su esperanza y su fe en la Biblia, en este Evangelio, resucitarán en el día postrero y tienen vida eterna en Él. Solo le ruego al Espíritu Santo de Dios que toque hoy su corazón, pues solo por su obra podrá ver el estado de miseria en el cual se encuentra fuera de Cristo. Corran, pecadores, al autor y consumador de la fe. Corran a aquel que ha deshecho las obras del diablo. Corran a aquel que les ha dado una esperanza de vida eterna. Corran a Cristo Jesús, la única esperanza que este mundo tiene, la única esperanza que tiene usted y su familia. Corra a Cristo Jesús, pues esta esperanza no se la dará el presidente, esta esperanza no se la dará algún político o alguna persona que lo ayude. La única esperanza que tenemos se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien en la cruz del Calvario murió y al tercer día resucitó. Amén. Pero no solo eso, sino que aquel que deshizo las obras del diablo se le apareció a más de 500 hermanos. Luego comisionó a sus discípulos para que sus discípulos comisionaran a los demás y se les dijera: vayan y prediquen estas buenas noticias al mundo. Es en ese momento que estamos nosotros, anunciando, como si Dios rogase por medio de nosotros: reconcíliense con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Aquel Jesús ascendió a los cielos y al ascender al cielo se sentó a la diestra de Dios Padre. ¿Y qué significa que Él se haya sentado a la diestra? Sino que a Él, al Hijo de Dios, se le ha dado todo dominio, todo señorío, para que Él sea proclamado y sea llamado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted me preguntará: ¿dónde está Cristo? Yo le digo: Cristo está reinando. Cristo está sentado en su trono. Él está reinando y nos ha enviado como embajadores para advertirles que el que no es con Él está contra Él, que el que no obedece este Evangelio, el que no corre a Jesús, tendrá que sufrir las consecuencias del castigo y la ira de Dios. El infierno no está en esta tierra. El infierno es un lugar de tormento y tortura tan terrible que no escapará si desprecia estas buenas noticias. Cristo ha enviado su Espíritu Santo, el único que le puede convencer a usted de pecado, de justicia y de juicio. Y en su segunda venida, Cristo, el Hijo de Dios, vendrá a consumar su reino. Y si en aquel día usted no está en el Evangelio, estará contra este reino, estará contra esta esperanza y tendrá que sufrir el juicio final. Corra pronto a Cristo, venga a Él prontamente, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Oremos. Dios Padre, te ruego que con la misericordia y gracia del Señor, tú obres en los corazones como tú quieres. Agradezco, Señor, que por tu amor permitas que el Evangelio sea anunciado. Hemos cumplido con nuestro trabajo. Tú, Señor, tocarás los corazones. En el nombre de Jesús. Amén.